El cambio en la dirección del periódico ABC de 1983 supuso un antes y un después en la historia de ABC y quizá en la historia de los directores de periódico de ámbito nacional. Don Guillermo Luca de Tena, que había ejercido a la vez como editor y como director del periódico desde 1977, decidió dejar la parte de la dirección del periódico y centrarse únicamente en la de editor. Es muy difícil dirigir y mantener un periódico pues que tiene, digamos, la solera que tiene ABC y que es de los periódicos con más solera hoy en el país, probablemente de los de ámbito nacional, de los 3 con más solera, puesto que otros muchos son nuevos, por supuesto. Pues yo diría que sí, que es bastante mantenerlo difícil. Es bastante difícil y sobre todo en las difíciles condiciones que en general atraviesa hoy la prensa diaria, no solamente en España, sino en casi todos los países libres. Estamos pasando por momentos muy difíciles en el terreno económico. Era complicado, tanto en el terreno económico, donde tenía un elevadísimo endeudamiento con los bancos, en especial con el Banco Central, que amenazaban con ejecutar las deudas y poner fin al periódico, como también por la pérdida de influencia por la baja de su tirada. Ya había sido adelantado como primer periódico de Madrid por el diario El País, que no solo le había adelantado, sino que le había duplicado. El ABC tenía en ese momento una tirada de 130.000 ejemplares de venta diarios y El País ya estaba por los 300.000, más del doble. Pero es que encima se acercaba con fuerza Diario 16 de don Pedro J. Ramírez, que tenía una tirada de 120.000 ejemplares. Y si a eso se sumaba la posibilidad de que don Luis María Ansón, tras dejar la agencia F, fundara su propio periódico de derechas, apoyado por la COE, era el fin para ABC. Fue eso lo que llevó al Consejo de Administración de Prensa Española a entender que si querían salvar el periódico, tenían que nombrar nuevo director a don Luis María Ansón Oliart. El 14 de enero de 1983, el diario ABC anunció que tenía un nuevo director, don Luis María Ansón. Don Guillermo Luca de Tena se mantendría al frente de la editora Prensa Española como accionista mayoritario del periódico. Detrás de este nombramiento se escondía la grave crisis que sufría el periódico, asolado por las deudas desde los años 70 y con una plantilla de trabajadores superior a sus posibilidades, sumado a una caída de lectores, el periódico estaba al borde del cierre. Y nada peor que la posibilidad de que el señor Ansón creara con el apoyo de la patronal un nuevo periódico. Con el nombramiento del señor Ansón como director de ABC, el histórico rotativo entrará en una de sus eras más polémicas, pero también en una de las más exitosas. Y me puse a trabajar en un periódico que estaba financiado por los empresarios y pilotado por Carlos Ferrer Sabat. Hubiera salido en octubre de 1983. Se llamaba La Nación y era un periódico que pretendía ser en el mundo del centro derecha lo que El País era en el mundo del centro izquierda. Los empresarios lo habían visto con gran claridad lo que había que hacer y yo también. Yo creí que era una idea estupenda y me puse a trabajar en ella y lo que ocurrió fue pues que me llamó Guillermo Luca de Tena, entre otras razones porque los empresarios no creían que la ABC se podía salvar si no lo hubieran intentado. La ABC estaba en una situación tan límite, tanto de pérdida de lectores como de pérdida de dinero y como de deudas, que creían que no se podía hacer nada. ¿Por qué se decidió a ese cambio de dejar, entre comillas, tirada la posibilidad de, con el señor Ferrer Salat, de crear La Nación y aceptar esa operación en el ABC? Pues muy sencillamente porque yo soy un hombre de ABC, del ABC verdadero, pero un hombre de ABC. Yo me he formado sustancialmente en el ABC. Cuando allá Guillermo me ofreció la dirección del periódico. Y entonces, pues, el periódico había sucedido, todos los periódicos nuevos que aparecían estaban limpios de polvo y paja, no tenían ningún... Y nosotros llevamos 100 y pico de años, pero entre otros ellos 40 años de franquismo. Bueno, pues eso, pues se me ocurrió nombrar a Luis María Ansón. Él estaba en EFE, ¿no? Venía de EFE, ¿no? Él era presidente de EFE, él cuando la transición le hicimos director blanco y negro, entonces ya nos hizo la primera faena, que al poco tiempo se fue porque lo quería era ser director de ABC. Y luego, cuando ganó
Suárez las elecciones, consiguió que le hicieran director de la agencia EFE. Y fue director de la agencia EFE, y de la agencia EFE le iban a quitar igual porque ganaron los socialistas las elecciones. Bueno, y fue un gran éxito, le dio mucha vida al periódico, con mucha polémica, con mucha historia, pero en fin, fue un éxito grande desde el punto de vista venta y todo eso, la etapa de Anson. Yo creo que él en ese momento pensaba que yo iba a ser el sepulturero del periódico, que el periódico no podía salir adelante, y efectivamente pues el ABC ya no era ni siquiera el segundo periódico en Madrid, le había adelantado Diario 16, que hizo por cierto una gran campaña diciendo somos los segundos serán los primeros. Había adelantado Diario 16, que hizo por cierto una gran campaña diciendo somos los segundos serán los primeros, y llenó todo Madrid de carteles con aquello, pensando que iban a derrotar al país. A cifras de su ABC, por ejemplo, cuando usted lo tomó y ahora. Eso podría parecer una vanidad en la que no querría incurrir en absoluto. ABC está muy por encima de lo que puede hacer cualquier director. ABC es la primera cabecera del periodismo español y, según el informe Merrill, es una de las 10 grandes cabeceras de la historia del periodismo mundial. Yo no hago nada más que darle continuidad a un periódico con una inmensa tradición liberal y de independencia en la vida española, y el ABC, como todos los periódicos, ha pasado por momentos mejores y peores. Cuando ha pasado su crisis peor, yo no estaba en el periódico, y fue su actual presidente, Guillermo Luca de Tena, el que hizo un enorme esfuerzo y sacó el periódico adelante. Yo he venido a dar continuidad a esa larga línea de libertad y de independencia de ABC al servicio de nuestros lectores. Luego, pues todo el mundo no somos eternos en los puestos, y al cabo fue el director más que nadie, yo creo, de ABC, y yo me quité para ponerle a él. El tándem don Guillermo Luca de Tena como editor, don Luis María Ansón como director, triunfó. El ABC volvió a contar con la confianza del sector de la banca, logró que estos les concedieran un tiempo para el pago de las deudas, llegó a acuerdos con nuevos anunciantes. En el fondo, aplicó el señor Ansón una receta muy parecida a la que había aplicado como presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, cuando ya se había demostrado sus dones de negociador con los acreedores. Pero es que además, su política editorial agresivamente antisocialista también dio resultado, y la tirada de ABC volvió a subir a los 200.000 ejemplares de venta diarios. Yo tuve la suerte también de tener un excelente equipo profesional en ABC y, en fin, la terapia que impusimos en el periódico funcionó bien, y en muy poco tiempo el periódico empezó a levantarse, porque no nos olvidemos que ABC es una de las 10 grandes cabeceras de la historia del periodismo mundial, como se puede ver en el informe Merrill, ¿no? Entre los 100 grandes periódicos de la historia del periodismo mundial, ABC ocupa el lugar 10º, y eso contribuyó mucho, entendiendo lo que significa la ABC, el lugar que ha ocupado en la vida española. Ha sido una de las columnas vertebrales de la sociedad de nuestro país, y la idea de su independencia y de su significación en la vida nacional como institución, aún más que como periódico, como institución. Y desde el primer momento, el único medio que atacaba al Partido Socialista tenía 202 diputados, luego se sumó Antonio Herrero, pero inicialmente solo la ABC hizo frente al nuevo gobierno. Insisto, yo creo que es una esperanza honesta, Felipe. O sea, tú eres muy idealista. ¿Estás muy cerca de los socialistas? Creo que el presidente González ha tenido la gran virtud de sumar a su proyecto político, de abrir su proyecto político a gentes de ideologías muy diversas. Creo que estoy hablando de un proyecto en el que están convocados los socialistas y los que no son los socialistas. Solo la ABC hizo frente al nuevo gobierno. Cuando te hiciste cargo de la dirección de ABC, Luis María, te dedicaste al amarillismo, directamente. Las portadas del ABC en aquel año 82 fueron verdaderamente bombazos, cada día era un bombazo. ¿Fue eso amarillismo, Luis María? Y yo lo que hice fue, después de reflexionarlo mucho y de hablar con mis compañeros, pues aplicarle unos electroshock. Claro, cada día la portada era un electroshock, a ver si aquello se levantaba.
¿Qué me diría usted, señor Romero, de Luis María Ansón, ahora director del diario ABC? ¿Qué me diría de este periódico que está resucitando esa vieja costumbre española del periodismo polémico? Bueno, siempre que se haga sensación es bueno. Si se hace sensacionalismo es malo. Ahí funciona la AAA, Ansón lanza la primera, Anguita la recoge y Aznar la completa. Eso es lo que volvió a hacer que el ABC resurgiera. ABC es un periódico liberal, siempre monárquico, siempre le ha dado la corona, que ha doblado las ventas y se ha convertido en el periódico quizá más influyente que hay en este momento en España. Sin el quizá, porque la prueba está es que las influencias de ABC son en este momento fundamentales. Luis María, muchas gracias por venir al programa y muy buenas tardes. Pero después de todas esas cosas que has dicho, me va a coger manía a los espectadores. Tantas cosas buenas seguidas, ¿no? Tenéis que haber dicho también las malas, que son numerosas. ¿Cuáles son las malas? Uy, no soy yo el indicado para decirlas. Hombre, yo ya las dice la competencia con gran...